Por seguir con nosotros, recibo en el set de la entrevista al Nulfo Rivas. Él es presidente, dirigió aquí a Nadegas en Santiago, la ha dirigido a nivel nacional y es el asesor del Consejo Directivo de Nadegas. Es presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Combustible. Con él voy a conversar. Don Arnulfo, buenas tardes, placer tenerle. Gracias, muy buenas tardes, el placer es mío, Acevedo, que este es un programa que yo digo que es de una parte de apéndice de Anadegas, porque siempre que solicitamos, ¿verdad?, venir por estos medios, hemos sido siempre bien recibidos por parte de ustedes. A propósito, don Arnulfo, ¿cómo está Anadegas en este momento? ¿Todo va marchando bien? ¿Hay algún dolor, algún quebranto? ¿Ustedes no se han vuelto a sentir con reclamos? Parece que todo está bien. No, fíjese, en cuanto a eso, seguimos el sector navegando con los mismos problemas de siempre. Problemas que estuvieron en una fase de stand-by porque entendíamos, ¿verdad?, que habíamos pasado un proceso de la pandemia, cierre total, recuperación de la economía, y era razonable que nuestro sector se mantuviera, ¿verdad?, en colaboración, en ayuda al propio gobierno, como así lo hemos hecho. Pero los problemas siguen navegando. El gobierno semanalmente presenta una imagen de que los precios que se están semanalmente en aumento, él está absorbiendo el alza, pero nosotros decimos que realmente el gobierno la está absorbiendo, pero no es que está utilizando recursos de otro renglón para poder absorberlo, sino que los impuestos de los combustibles, como todos saben, y la ciudadanía, son tan altos que el gobierno lo absorbe esa alza, de ahí del precio de los impuestos de los combustibles, y aún así le queda. Entonces, no es como el gobierno lo pinta de que lo está absorbiendo, sino que de los propios impuestos le queda, y ellos han pintado como que lo están absorbiendo. Don Arnulfo, con el cierre de la frontera, ¿eso a ustedes no le afecta? ¿Ustedes tienen estaciones por la zona que le afecte eso en algo? Sí, claro, todos los detallistas de la zona fronteriza que tienen estaciones se ven afectados porque, como usted sabe, hay un mercado que se genera y ese mismo mercado genera tránsito vehicular que consume combustible en las estaciones de aquí, por lo cual las estaciones han visto disminuidas sus ventas desde que el proceso de cierre de la frontera y están a gritos todos, porque realmente es un combustible que ya ellos lo tenían, ¿verdad?, como parte de sus ventas diarias, que no está llegando a adquirirse en sus estaciones. Ustedes, yo recuerdo, don Arnulfo, que libraban una lucha, no sé si ya se logró, es que le permitieran fusionar, vender GLP era, y sí, gasolina. ¿Eso sí ya se logró? No, esa es una lucha que también, como parte del proceso del cierre del país, pues también fue un poco detenida, pues, pero nosotros seguimos en eso, porque entendemos que a nivel nacional se debe de permitir que las estaciones puedan vender de forma dual tanto combustibles líquidos como combustible gas. Porque Anadegas es miembro, como lo he dicho otras veces en el programa, del Congreso Latinoamericano de Empresarios de Combustible, que es una institución que se reúne semestralmente en un país de Latinoamérica y se debaten toda la problemática, y en la mayoría de esos países que son miembros, que son 21, se permite de forma dual, con seguridad, y nosotros en el año 2018 trajimos aquí todo lo que era la parte de seguridad, normativas para poder hacerlo, y solo estábamos a la espera de la autorización de las autoridades. Y seguimos en eso porque entendemos que las economías crecen, los mercados van caminando, y se llegará el momento en que usted tenga en un solo techo, bajo un solo techo, todos los combustibles que requiere el público consumidor: GLP, combustible líquido, hidrógeno, todo lo que signifique energía para suplir el combustible automotor. Disminuir el cobro con las tarjetas de crédito. Sí, esa es una lucha que nosotros la tenemos encarnizada desde hace varios años, porque nosotros con unos márgenes o un margen de operación disminuido como lo tenemos en la actualidad, donde el sector está en declive,
Cada vez que un cliente va a una estación de nosotros a consumir con una tarjeta de crédito, se lleva 2 pesos por galón. Y imagínense usted un 2%, mejor dicho. Nosotros tenemos un 8% de margen y el que consume con tarjeta se nos lleva un 2%. Nosotros llegamos a un acuerdo en el año 2012 con los emisores de tarjeta, ¿verdad? Y los que son los dueños de los Verifone. Un acuerdo que se llegó en ese momento de un 1.95 que se cobraba por cada consumo, ¿verdad? Y al día de hoy, eso hemos reclamado porque el precio del combustible en ese momento eran 125, 150 pesos por galón. Hoy en día cuesta 300 pesos. No era lo mismo un 1.95 de 150 pesos que de 300 hoy. La masa de dinero que nos lleva a las estaciones es mucho mayor. Ese es un problema que se le hemos planteado a las autoridades, se le ha planteado también a la Asociación de Bancos. Nos hemos reunido con el superintendente de bancos y estamos a la espera de que se abra y el Ministerio de Industria y Comercio intervenga para que se abra el canal de que eso sea revisado, porque no lo podemos soportar con los márgenes de operación que tenemos actualmente. Y con relación a la regulación de las estaciones, ¿esto Sí. se cumple? Bueno, nosotros no diríamos que eso se cumple, sino que tenemos, yo quiero hacer una breve historia. Al final del gobierno pasado, que sea breve, ¿verdad?, para que sea entendible, el gobierno contrató una compañía inglesa, Chernobyl, que vino al país a hacer un levantamiento de todo lo que es la transferencia, como dicen ellos, la transferencia del producto, o sea, del combustible, desde que vienen los buques a los almacenes de refinería o de los importadores, desde que llega a la distribuidora, desde que va a los transportistas y desde que va a los detallistas. Y esa compañía vino con el objetivo de hacer el levantamiento para dilucidar lo que nosotros hemos venido denunciando, de que hay un mercado irregular, un mercado paralelo que se mueve paralelamente a las estaciones vendiendo muchísimo combustible, y ellos se reunieron con todos los actores. Primero se reunieron con los importadores, después con las refinerías, con los mayoristas, con los detallistas y con los transportistas. Los detallistas fuimos nosotros, que fue el eslabón final con aquellos, y encontraron para no agrandarle mucho el tema, las conclusiones de ellos fue que este es un mercado de una gran frustración, porque las irregularidades que nosotros denunciábamos y el tema del margen de operación para poder operar las estaciones está muy por debajo de lo que debe de ser el punto de equilibrio. Ellos recomendaron en ese escenario, un margen de operación para poder hacer viable la operación del negocio. No fue aplicado porque ahí vino el proceso que estamos hablando del problema de la pandemia y que se aplazó. El gobierno actual fue aplicando gradualmente lo que ellos recomendaron, pero ese era un escenario de ese momento. El escenario después, post pandemia y la reactivación que ha habido, ha demandado que los costos en sentido general de lo que es operar el negocio se han disparado. Entonces, nuestro escenario es otro ahora. Hemos estado clamando al gobierno porque se reevalúe el escenario nuevamente, tomando como base ese estudio que hizo esa compañía, y no ha habido forma. Entonces, hay un combustible que ellos también pudieron palpar, que se comercializa, que desde el año 2008 se le dio apertura para tener combustible en los puntos de guagua y de transporte de carga, en aras de no subir el precio de la carga y del transporte, y que el gobierno le dio un subsidio que fue una parte que lo fueron aumentando y que él era insuficiente, y que los tanques se prohijaron a nivel nacional, y hoy en día tenemos más tanques de eso y reciben combustible de diferentes fuentes que se va fuera del mercado de nosotros, de las estaciones. Nos hemos reunido con las autoridades, han habido momentos que hemos sentido que ha habido control, pero vuelve y se descontrola nuevamente, y las autoridades en algunas ocasiones nos han dejado entrever que un problema heredado desde el año 2008, nosotros no podíamos pretender que lo van a resolver ellos de un momento a otro, pero el gobierno está para enfrentar los problemas que están mal, enfrentarlos y corregirlos. Cuando usted habla, don Arnulfo, del mercado paralelo, bueno, de las estaciones de esas ilegales, pues yo pensé que ya eso se había corregido. Entonces, le pregunto, ese combustible, que es el gobierno, ¿verdad?, que lo otorga, claro, en esas estaciones de patio, como ustedes así la han denominado, ¿eso no es propio para los que se benefician o los que pertenecen a X entidad del transporte? O sea, ellos lo están negociando
para otros vehículos. Fíjese, nosotros siempre hemos dicho que nosotros como institución, como ANADEGA, no nos oponemos a que el gobierno o los gobiernos otorguen subsidios y sobre todo de combustible a quienes entiendan que deben otorgarlo. Lo que nosotros le hemos planteado es el mecanismo para que ese combustible sea comercializado a través de las estaciones, con una tarjeta bono diésel, como hay una bono gas, y que los usuarios de ese combustible vayan a las estaciones con esa tarjeta a retirarlo, que las estaciones son las que tienen la garantía de comercializar con seguridad todo producto que se maneje, no en tanques con bombas de patio donde vierten combustible al subsuelo, donde no hay una seguridad en el manejo del producto, donde pueden haber hasta productos mezclados sin que el cliente se entere, y en las estaciones no. O sea que en las estaciones, en el único país de los miembros del Congreso que yo le decía latinoamericano, que se comercializa en bombas de patio, en tanques por fuera de las estaciones, aquí en República Dominicana. Nosotros hemos clamado, ¿por qué? Porque como usted decía en la introducción de la pregunta, eso es para beneficio de los choferes, ¿verdad?, que día a día están en sus unidades. Pero eso no le llega a ellos. Se queda el grupo que maneja el proceso y recibe ese combustible, el que se queda con el grueso del beneficio que le otorga el subsidio, se quedan con él. La cabeza claro. de los sindicatos, los negocios, ¿usted quiere decir? Sí, claro. Don Arnulfo, y con relación al asunto de los vehículos eléctricos, tenemos aquí vehículos, ¿ustedes están esa parte o eso no le conviene a ustedes? No, fíjese, como le decía al principio, cuando usted me habló del tema del GLP, nosotros entendemos que sí, que también debe de darse apertura, y aquí no hay nada escrito, no hay normativas, no hay resoluciones, no hay leyes, no hay nada todavía para poder manejar lo que es el parque eléctrico. Nosotros nos reunimos en años anteriores, con varias ocasiones, con la Comisión Nacional de Energía, en aras de que se vaya normando ese esquema, porque nosotros no podríamos generar un caos de consumo en diferentes puntos, en torres de apartamentos, en supermercados, en plazas, de que hayan recargas, sino que entendemos que en las estaciones de servicio es que debe de suplirse también lo que es el combustible eléctrico, lo que es el gas, lo que es el combustible líquido, como le decía al principio. Entonces, no hay nada escrito, el mercado está como operando como de una manera doméstica, donde usted ve en algunos sitios que ahí ponen una torre de recarga, hemos visto en el parqueo de algunos bancos, pero entendemos que debe de crearse las leyes y las normativas para que los usuarios de energía, como le decía al principio, se suplan en los puntos que hay habitualmente, no generar nuevos puntos de abastecimiento de productos en diferentes lugares, porque estamos generando un caos con eso. Yo he visto hasta en ferretería que han instalado. Claro, sí. Y en restaurantes. Yo le pregunto entonces, por ejemplo, con relación, como usted dice, no hay nada escrito, a la instalación de las estaciones de combustible. ¿Sí hay algo escrito, una distancia? Porque veo muchas que se han instalado. Sí, claro, claro. Las estaciones de combustible tienen sus normativas que hasta el año 1972 no existían, pero que se hicieron leyes, la 407 del año 72 y la 315, la 305, perdón, del año 72 también, que norman lo que es el funcionamiento, las ubicaciones, la distancia y los requerimientos mínimos que debe tener para uno operar una estación de combustible líquido en cualquier punto de la geografía. ¿Cómo? Pero ustedes, a propósito de lo que usted ha señalado, que aún hay cosas que hay que resolver, ustedes, ANADEGAS, ¿no se han reunido con Abinader? Claro, nos hemos reunido con el Ministerio de Industria y Comercio, el presidente también nos ha recibido. Él como presidente, ¿verdad?, maneja el país entero, no puede empeñarse única y exclusivamente en el tema de lo que es nosotros. Él lo ha delegado en el ministro de Industria y Comercio. Nosotros hemos tenido varias reuniones en aras de conseguir, ¿verdad?, que las cosas que nosotros le hemos señalado y que ellos dan como bueno y válido se logren. Pero nosotros, como dije en un programa anterior, a partir del mes de octubre, a final de mes, ANADEGA tiene diseñado un plan de lucha a nivel nacional en aras de llamar la atención a las autoridades que el sector se encuentra en declive total, el margen de operación para operar una estación de combustible está por debajo del punto de equilibrio, estamos cada día más en picada, hay combustible que se está comercializando paralelamente a nosotros, que nos está llevando nuestros costos de operación, como todos los costos de operación de todos los negocios,
se ha incrementado de una manera sustanciosa desde la pandemia para acá, como ocurrió en la economía en general, y nosotros hemos seguido operando salarios, energía eléctrica, todos los componentes para operar una estación, y nosotros hemos seguido operando con el mismo margen que teníamos hace 10 años atrás. O sea que nosotros del gobierno no obtemperar, porque hubo una reunión entre Anadegas y la Asociación de Compañías Distribuidoras Mayoristas de Combustible, donde se elaboró un documento que se le mandó a las autoridades, al presidente y al Ministerio de Industria y Comercio, donde todos los puntos que se le señalan que habían sido tratados con ellos se puntualizan nuevamente. De no temperar, nosotros tenemos diseñado un plan de lucha a nivel nacional, por provincia, con todos los detallistas del país, en aras de llamar la atención a las autoridades, donde ocurrirán acciones dinámicas que tendrán que desarrollarse, prensa y demás, para poder nosotros sentir que el gobierno nos ponga atención a lo que le estamos reclamando, porque el sector está cada día más en declive. ¿Cuándo es ese plan de lucha? Lo tenemos diseñado para iniciar final de este mes o principio del mes que viene. Se han estado haciendo... Eso es una primicia que sí, usted está esa dando. es una primicia, sí. Hemos estado haciendo reuniones con el equipo de logística de Anadegas, y ya tenemos diseñado ese plan de lucha para iniciarlo a fin de este mes o a principios del mes que viene. ¿Y Hito? ¿No se han reunido con Hito? Bueno, él, como le decía ahora, fue de los receptores de la comunicación conjunta que se hizo entre Anadegas y la compañía mayorista de combustibles. Él tiene conocimiento de todo. Nosotros nos hemos reunido varias veces, y lo que siempre estamos a la espera de soluciones y nos llegan, entonces necesariamente vamos a tener que embarcarnos en acciones dinámicas, que no es nuestro estilo, porque realmente somos empresarios de combustible y lo que queremos es la paz para que todos podamos convivir en una economía en que podamos sobrevivir y subsistir en ella. Pero de no ser así, nosotros no podemos dejar ver nuestro sector, nuestros aliados languidecer, y la ANADEA como institución que lucha por la defensa de los detallistas no haga nada. Muy bien, agradezco la presencia de Arnulfo Rivas. Se me olvidó preguntarle sobre la ley 225-20. ¿Podemos al final decir? Sí, podemos brevemente. Esa ley 225-220 nosotros decimos que fue un palo acechado. Esa ley es la ley de desechos sólidos, donde la ley le establece un porcentaje de cobro a las estaciones o a todas las empresas, pero a nosotros las estaciones sobre las ventas brutas. Y al establecernos por la venta bruta, nosotros tenemos el máximo cobro, que son 260,000 pesos anuales. Hay estaciones que usted le cobra 260,000 pesos en un mes y le está llevando prácticamente lo que es el beneficio del mes, porque son estaciones de bajos volúmenes. Y eso tiene que ver con los desechos sólidos, como decíamos al principio, donde hay una doble tributación, porque nosotros pagamos a los ayuntamientos por ese concepto y también al Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, nosotros nos entendemos de dónde vivimos. Nos reunimos con el director de la DGI, él dice que no podía hacer nada de una manera particular porque fue una ley y habría que reunir los actores envueltos, como el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Industria y Comercio, para poder elaborar eso, y hemos estado en espera de eso. Precisamente el lunes nosotros encaminamos ese proceso por la parte legal ante los tribunales, y ya ese proceso está en el tribunal, el Tribunal Superior Administrativo, y fue ahora al Tribunal Constitucional. Y nosotros nos reunimos el lunes con el doctor Milton Rey Guevara en aras de que se agilice el proceso de ese expediente que está allá, que aspiramos que se falle en contra, porque se demuestra la doble tributación que existe y no nos sigan haciendo esos cobros que nos están haciendo año tras año. Al final, 30 segundos, a ver, por favor, 30 segundos. ¿Cuántos empleados tienen ustedes en una estación de combustible? Bueno, la estación de combustible, nosotros, por ejemplo, Anadega tiene afiliadas 600, casi 700 estaciones, de las 1.300 que hay en el país, ¿verdad? La mitad. Y el promedio de empleados por estación anda por 15 empleados. 15, más o mucho. menos. Sí, entre los operarios de pista, contables, secretarias y todo el personal que tiene que ver con, y supervisores, que tiene que ver con la operatividad de una estación. Ustedes pagan, en promedio. Ustedes pagan TCS, pagan Correcto. seguro, ¿qué más pagan? Luz, agua, Sí. ¿qué más pagan? Bonificación, regalía a los el doble empleados, que viene ahí. Todo eso tiene, y nosotros lo hemos estado cubriendo bajo el mismo esquema de margen de operatividad que tenemos desde hace 10 años. Pero, Arnulfo, al final, sí, debo despedir. 10 segundos, a ver, por favor. Sí.
Pero ya va a iniciar el frío en New York. Eso no significa algo de que el combustible que nosotros recibimos baje en algo, ¿no? Claro, Eso, no, al revés. Ah, Cuando sube. viene la temporada de frío, el combustible para calefacción aumenta su demanda y al aumentar la demanda, el precio sube y arrastra los demás componentes de la canasta de productos. O sea que los precios ahora, cuando el frío entra, vienen en alza. O sea que lo tendremos en alza nuevamente. que van a subir. Sí, correcto. Ok. Agradezco la presencia de Anulfo Rivas. Él es presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina. Él es asesor del Consejo Directivo de Anadegas. Muchas gracias, don Anulfo. Estamos a la orden. Gracias. Y reiteramos la primicia que él ha dado aquí en este programa, que o a principio o a final de este mes, pues ellos nuevamente retoman la lucha porque el gobierno no le ha hecho caso. Y estaremos por aquí en el programa. Muy bien, muchas gracias. Vamos a una pausa. Aún nos quedan algunos comentarios y otras informaciones.